Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. El que Chile haya decidido embarcarse en un proceso de redacción de una nueva Constitución significa que para nuestro país la Constitución importa y sus disposiciones merecen ser cumplidas. Si se estima que la existencia de una Constitución es esencial, también debe asumirse que tiene que existir un ente diferente a los órganos colegisladores, hoy el Presidente de la República y el Congreso Nacional, que vele por la aplicación de sus disposiciones. En otras palabras, un tribunal que imparta justicia en el ámbito constitucional. La regla de la mayoría es consustancial a una democracia. Pero en un país en que impera el Estado de Derecho y que honre la Constitución que se ha dado, la democracia no se reduce a quien tiene un voto más, sino que exige el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Hoy aquí ante ustedes, a quienes la ciudadanía les ha honrado con el importantísimo encargo de redactar una propuesta de nueva Constitución para Chile, quiero compartir algunas reflexiones sobre el diseño de la Judicatura Constitucional especializada y autónoma, actualmente imperante en nuestro país, haciendo referencia también a lo que ocurre en general a nivel internacional. La Constitución actualmente vigente entrega al Tribunal Constitucional 16 asuntos diversos para su conocimiento y resolución. Prácticamente en ninguno el tribunal tiene la potestad para actuar de oficio, esto es, sin que haya alguien que se lo pida. Y una vez que aquello ocurre, estamos obligados a resolver, a adoptar una decisión. Las facultades más emblemáticas dicen relación con el control de constitucionalidad de preceptos legales, especialmente a través de la acción de inaplicabilidad, sobre el cual me referiré más adelante, y el control de constitucionalidad de proyectos de ley, conocido como control preventivo. Este último tipo de control, me refiero al de proyectos de ley, en particular el que se inicia a instancias del Presidente de la República o de una fracción de los diputados o senadores, data desde la creación misma del Tribunal Constitucional hace medio siglo. Recordemos que el Tribunal Constitucional se creó en 1970 y comenzó a funcionar en 1971, durante el gobierno del presidente Allende. Las sentencias que recaen sobre disposiciones de proyectos de ley son posiblemente las que más impacto público o controversia a veces generan. Sin embargo, este tipo específico de control de constitucionalidad representa solo el 0,5% del total de causas ingresadas al tribunal desde el 2010 a la fecha. Requerimientos de esta naturaleza han sido presentados indistintamente por prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas. Y las declaraciones de inconstitucionalidad no son la regla general. Y si hablamos del control preventivo obligatorio, que es la que nos debe remitir al Congreso respecto de disposiciones de proyectos de ley con carácter orgánico constitucional o equivalente, este también representa una fracción muy menor, el 2,4%. A nivel global, un 59% de las constituciones del mundo contemplan algún tipo de control de constitucionalidad de carácter preventivo. Ahora bien, en cuanto a la facultad de controlar la constitucionalidad, no ya de disposiciones de proyectos de ley, sino de normas legales propiamente tales, Chile se encuentra dentro del 90% de las constituciones del mundo con una atribución similar. El ejercicio
de esta facultad constituye el corazón de la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional en nuestro país. Del total de causas que ha conocido el Tribunal en los últimos 10 años, aproximadamente el 95% corresponden a requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. El Tribunal ha tenido un aumento exponencial de asuntos sometidos a su consideración. De conocer 304 causas anuales el año 2010, hemos pasado a más de 1.600 el año 2018 y a más de 2.000 el 2019. De hecho, solo al 31 de octubre de este año, el Tribunal ha recibido 2.195 ingresos, la cifra más alta en la historia a este mes, lo que augura que se superará la cifra histórica de ingresos por año. Esto significa que los ciudadanos están recurriendo de manera creciente al Tribunal Constitucional para la defensa de sus derechos fundamentales. La mayoría de las causas no revisten impacto público y no son cubiertas por la prensa. Pero, hay que decirlo, muchas veces del resultado de lo que este tribunal decida depende el bienestar de una persona, de un hogar. Y en este sentido no hay causas grandes ni causas pequeñas. Si bien es cierto, las Cortes de Justicia, que integran nuestro Poder Judicial, también realizan cierto tipo de control de constitucionalidad, aunque aclaremos no de leyes o normas, el modelo chileno descansa fuertemente en la labor de una judicatura constitucional especializada y concentrada en una sola entidad como lo es el Tribunal Constitucional. A nivel comparado, la mayoría de los países han optado por un modelo de control de constitucionalidad concentrado llevado a cabo por un tribunal o corte especializada. Incluso más, la enorme mayoría de los países que se han dado constituciones enteramente nuevas en los últimos decenios han confiado la protección de su supremacía a tribunales constitucionales. Permítanme, por favor, otra reflexión. Si se busca que la interpretación y aplicación de la Constitución dé cabida a nuevas maneras de ver las cosas, puede ser relevante que el control de constitucionalidad esté entregado a órganos en que sus integrantes duren en sus cargos un tiempo acotado y no indefinidamente en la medida que no alcancen los 75 años de edad. Por supuesto, hay que reconocer ámbitos que por diversas razones ameritan reglas o soluciones distintas a las actualmente vigentes. Hay que reconocerlo. Por ejemplo, y a título personal, pienso que el número de integrantes debiera ser impar y en ningún caso debiera existir voto dirimente de quien presida el tribunal o corte. Esta conclusión es reafirmada si se revisa la experiencia comparada, la que muestra que solo el 23% de las constituciones contemplan un número par de ministros. Igualmente, parece razonable modificar los requisitos y sistema de nombramiento, no sin antes quizás comentar que hay muchas opciones y que incluso un mecanismo teóricamente bueno puede ser aplicado de una manera no tan buena. Para concluir, con el somero repaso que he hecho, quisiera repetir que si se valora la Constitución, tiene también que valorarse el control de su supremacía por una justicia constitucional independiente y ojalá especializada. Un análisis empírico a nivel internacional nos muestra casi sin excepción que aquellos países democráticos que han optado por un modelo de tribunales o cortes constitucionales han perseverado en el mismo. Chile ya ha conocido interrupciones en el funcionamiento de su Tribunal Constitucional. En virtud del decreto ley número 119 del 5 de noviembre de 1973, la Junta de Gobierno lo suprimió por considerarlo un órgano innecesario, en especial considerando que el Congreso Nacional no estaba en funcionamiento. Después, con la dictación de la Constitución de 1980, el Tribunal Constitucional volvió a funcionar. Me parece que está de más decir que las actuales circunstancias son muy distintas a aquellas que llevaron a considerarlo como un órgano innecesario. Sin duda que hay muchas opciones diversas a nivel de detalle en lo que a justicia constitucional se refiere. Una mirada desapasionada
basada en evidencia empírica y con una mirada a largo plazo en que se reconozca también el valor de la historia, puede ser de gran utilidad para el importante trabajo que a ustedes se les ha confiado. Como tribunal, quiero expresar nuestra disposición a entregar la información estadística y de otra naturaleza que ustedes requieran para el ejercicio de sus funciones. Por de pronto, dejaré la minuta de mi presentación, haremos llegar próximamente material con información adicional y, en definitiva, quiero volver a reiterar la mejor de las disposiciones para entregar la ayuda que ustedes libremente requieran. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan José. Palabras, Manuela. Daniel. Mauricio. Manuel. Sí. Rodrigo Logan. Ya. Logan y cierro yo. Vamos a recoger las 5. Sí, entonces sacamos a Daza que Mauricio, por prioridad vamos a. Pero yo ya igual pregunté. Pero una vez, Mauricio. No tendríamos 6, estamos poniendo 5 por el tema del tiempo. Sí, pero tú has preguntado en todas. A ver, vamos de nuevo. Palabras para poder ordenarnos. Ya, Daniel, prioridad a quienes no hayan hablado. Daniel Stingo, Luis Jiménez. Sí, no la acaba de pedir. Manuel Arroyo. Manuel Boldarsky. Y ahí vamos a ver Mauricio Daza, Vanessa y yo. Y son 5 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7. Quienes más han repetido son Mauricio y Manuel Boldarsky. Por lo tanto, pasan para la siguiente hora. Luis, tenías la palabra delante. ¿No reiteras preguntas? No. ¿Has tenido 2? Ya, yo la cerro. Ya, Vanessa fuera y Mauricio fuera por esta. La criterio de sí. Manuel. Bien, Mauricio, pero entiéndenos. Daniel, ¿se van a juntar todas las preguntas? Y luego, ¿Voy a partir yo? Bueno, Manuel Arroyo. Sí. Bueno, muchas gracias por su exposición, señor, a los señores ministros también del Tribunal Constitucional y saludar también al ministro García, que está acá. Pero, sin embargo, yo creo que es súper importante explicar a la ciudadanía que no solamente existe en el mundo un modelo de control de constitucionalidad, sino que también existen otros mecanismos, como se hace en los países anglosajones, donde a partir del modelo de la revisión judicial son los jueces de instancia quienes hacen este control de constitucionalidad. Y en este sentido, el modelo concentrado que tenemos, donde existe un tribunal constitucional, también, de cierta forma, es un modelo que tiene unas brechas también de desconfianza al ser el juez de instancia, concentrando el control de constitucionalidad en un órgano concentrado. Sin embargo, el sistema de nombramiento actual del Tribunal Constitucional no asegura ni ha asegurado que los ministros tengan una calificación, competencia e independencia necesaria. Y de hecho, ha sido bastante complejo que el Tribunal Constitucional, al aplicar el control preventivo, hace una función de una producción legislativa, ¿no?, de un legislador negativo. Sin embargo, carece de una legitimidad democrática para poder, desde nuestra perspectiva, ejercer tal función. Y en ese sentido, el cuestionamiento ha sido muy fuerte a nivel doctrinario, académico, pero también político, considerando también que el Tribunal Constitucional ha sido una tercera cámara. Ejemplo de ello, por ejemplo, la ley de aborto en 3 causales, en que la práctica, la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que hizo fue crear una ley nueva. U otro conflicto importante también, que nos habló recientemente el presidente de la Corte Suprema, respecto al caso del conflicto entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, por la innegativa del Tribunal Constitucional de aplicar la tutela a funcionarios del poder. Es muy importante lo que estoy diciendo, Cristian. En ese sentido también, ¿cómo pensamos en una regulación mucho más democrática del control de constitucionalidad, donde, por ejemplo, el artículo 94 establece que las sentencias del Tribunal Constitucional no tienen revisión alguna, no tienen recurso alguno? Desde esa perspectiva, ¿cómo una
control de constitucionalidad moderno también puede superar estas lógicas y cómo hacemos también que sea más legítimo. Desde mi perspectiva dice relación con que el control de constitucionalidad o se concentre en un control difuso, perdón, o se mantenga en un control difuso, o que una nueva sala de la Corte Suprema haga este control de constitucionalidad. Muchas gracias. Contribuyente Daniel Stingo. Sí, en el mismo sentido, el señor presidente, don Juan José Romero, dijo que no había causas grandes y causas pequeñas, pero hay causas que inciden en toda la población. Por ejemplo, la sentencia del CERNAC, ¿no? Que le quitó facultades de fiscalización y de sanción al CERNAC cuando había sido aprobado por la Cámara y el Senado. Yo creo que es una causa grande porque incide en todos los consumidores. En el aborto 3 causales le dio a la Universidad Católica, una institución, una facultad que se supone que tenemos las personas, ¿no? Nuestra conciencia de oponernos a una decisión es de personas, no de instituciones, una cosa que yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Y en la sindicalización, por ejemplo, tampoco en otras partes del mundo se le da titularidad sindical a grupos. Entonces, uno puede interpretar perfectamente que esas decisiones lo que hacen es favorecer a grupos empresariales, ¿cierto? En el CERNAC, en la sindicalización, etcétera, y a la UCEP, una cosa directa. Lo que uno podría decir entonces es que sí existen causas grandes y causas pequeñas que inciden en la sociedad. Y por otro lado, me gustaría que se pronunciara sobre el sistema de nombramiento, porque lo que se ha dicho, y lo decía recién Manuela, es que cambió el sistema de nombramiento de una cuestión de profesores de derecho a cuestiones mucho más políticas que nos han llevado a esto. Yo le tengo que contar abiertamente que el Tribunal Constitucional tiene serio, ¿cómo lo explicamos, no? Peligro de no seguir, o de seguir con las facultades muy disminuidas. Se lo cuento desde ya, para que no le vengan sorpresas después. Entonces, pero incidió mucho la politización del mismo y que uno podría decir en respecto del sistema de nombramiento aquí que me gustaría que se pronunciara. Gracias. Contribuyente Luis Jiménez. Sí, bueno, muchas gracias por la exposición. Igual se valora que estén acá presentes, pero yo quiero sumarme a las observaciones críticas de Manuela y de Daniel. Creo que ha sido el propio Tribunal Constitucional con el subsecuente sistema de nombramientos quienes han contribuido ellos mismos a la crítica popular, ciudadana de la institución. Y en ese sentido yo quisiera agregar una pregunta. Parte de esa crítica también ha sido en las decisiones disímiles que tienen con la Corte Suprema y los estándares internacionales de derechos humanos. Si mal no me equivoco, a partir de la sentencia Rol 309 sobre el convenio 169, la doctrina del Tribunal Constitucional ha sido negar la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, a pesar que tenemos el artículo 5º, inciso 2. A diferencia de la Corte Suprema, que tiene una interpretación que ha ido desde la jerarquía constitucional o supraconstitucional, pero integrando estas fuentes internacionales de derechos sobre derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, esas disímiles interpretaciones contribuyen también a esta crítica al actual Tribunal Constitucional, también sus críticas conservadoras al control de convencionalidad. Y me gustaría también que se pronunciaran sobre cómo estas distintas interpretaciones que tienen con la Corte Suprema han contribuido también a esta crítica. Y lo segundo, y termino con esto, el sistema de control de las decisiones del Tribunal Constitucional o la responsabilidad de los jueces cuando fallan contra texto expreso de la Constitución, como fue el caso del aborto en 3 causales que actuaron legislando. Y eso quedó sin responsabilidad ulterior. Eso. Muchas gracias. Contribuyente Manuel Boldarsky. Muchas gracias. Yo tengo 3 preguntas. La primera, usted señala en su exposición, que agradezco, por cierto, que la ciudadanía recurre al Tribunal Constitucional para proteger sus derechos fundamentales. En su opinión, la institucionalidad chilena hoy no es suficiente, motivo por el cual recurren a través del Tribunal Constitucional. Segunda pregunta, ¿hay una causa en particular relacionada con derechos fundamentales, la causa Cerro Moreno, Rol 4180-2017, cuya sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia fue paralizada por el Tribunal Constitucional? Causa de violación de derechos humanos. Aquí, en este caso, ¿el Tribunal Constitucional ayuda a defender los derechos humanos o la impunidad en contra de las víctimas? Y en tercer lugar,
le pregunto derechamente a propósito de lo que señala muy claramente el constituyente Jiménez y el constituyente Stingo. ¿Debería seguir existiendo un tribunal constitucional como una tercera cámara, como lo es hoy? Muchas gracias. Me voy a dar la palabra, ¿no? A mí me encantaría poder discutir su presentación porque hay discrepancias. Yo he trabajado, tengo algunos escritos, pero no es el espacio y vamos a tener tiempo para poder discutir estos temas sustantivos cuando llegue la ocasión. Pero quiero hacer dos preguntas. Uno, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional para hacerse cargo del desprestigio institucional que muestran algunos estudios de opinión pública? Eso es lo primero. Y lo segundo, no sé si a título personal o a título del Tribunal, como hay múltiples, como señalaba la constituyente Arroyo, múltiples mecanismos de control constitucional, uno de ellos es con un control fuerte y con una magistratura especial. ¿Cómo ven este modelo de control débil? No sé si va a responder a título personal o a título institucional, pero esas dos preguntas quisiera hacer. Ahora tienen 10 minutos para poder desarrollar las respuestas, ojalá poder responderlas todas en equidad. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al ministro García y yo después tomo la posta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Bueno, gracias por la invitación, gracias por las preguntas. Voy a intentar responderlas todas en su dimensión y en la exactitud que ellas exigen. A mí me parece que hay una cuestión central en el examen del dilema del Tribunal Constitucional. Ustedes son una comisión que tiene efectos acotados sobre múltiples organismos constitucionales y todos muy complejos, sistemas de justicia, Contraloría, Fiscalía, etc. Sin embargo, el factor Tribunal Constitucional o sistemas de control constitucional tienen una altísima dependencia de algo que hoy no sabemos, que es cómo va a ser la nueva Constitución. Entonces, esa dependencia tiene que ver con muchas cosas que yo me imagino que hacen que esta sea una primera conversación. ¿Por qué razón? Porque van a haber dilemas pendientes cuando se tenga más o menos un borrador general proveniente de otras comisiones. Entonces, ahí vamos a debatir cuestiones que tienen que ver con perspectivas de futuro que hoy día no están presentes. Por ejemplo, ahí se va a debatir en términos estrictos algunas de las bases de las preguntas, en este caso del convencional Jiménez, sobre control de convencionalidad. ¿Cómo se asigna institucionalmente el control de convencionalidad? Segunda pregunta. Supongo que de otras comisiones van a provenir nuevos dilemas. Por ejemplo, no tengo ni una duda que los dilemas relativos a la configuración del derecho indígena y los estándares internacionales de derechos humanos van a ser una parte integrante de estos dilemas. Entonces, normativamente tenemos un fenómeno adicional. No tengo ninguna duda que desde el punto de vista de los organismos territoriales y de la descentralización del poder va a surgir un dilema aún más fuerte, que es el otorgamiento de poderes normativos en el ámbito local y regional y, por ende, ¿quién resuelve perspectivas de algo que es muy significativo? Que no tiene que ver solamente con los dilemas de conflictos de competencia que conocemos hoy día, sino que cómo se aplica el principio de igualdad nacional respecto de esas diferencias. Vamos a tener diferencias normativas, que es lo que pasa en múltiples países donde hay ese pluralismo normativo desde ese punto de vista. Y una cuestión muy central. Nosotros nos planteamos hoy día como dilema el tener una nueva Constitución. Y eso va a estar resuelto por algunos mecanismos que llevan a la aprobación. Sin embargo, el artículo 142 de la Constitución va a definir un aspecto que es central, derogación de la Constitución. Y la derogación que abre un nuevo dilema fantástico, que es quién se hace cargo del derecho anterior. Porque es bastante obvio que hay una nueva Constitución, pero hay continuidad del ordenamiento. Y esa continuidad del ordenamiento supongo que es parte también del proceso que llevó al cuestionamiento de la nueva Constitución. Entonces el dilema es, ¿cómo tú tienes continuidad del ordenamiento y cómo tú resuelves normativamente esos dilemas? Para eso hay algunos mecanismos.
Esos mecanismos tienen que ver con, uno, jurisdicción ordinaria por la vía de la derogación, que es un dilema eterno, lento y de baja implantación de los modelos respecto al derecho anterior. Una Constitución que tendría larguísima implementación. Y un sistema de fast track mediante regímenes de control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque había un dilema de inconstitucionalidad sobreviniente a partir de los nuevos criterios que la nueva Constitución impone. Entonces, bajo esas dimensiones, yo creo que pase lo que pase en esta instancia, tiene que haber una segunda vuelta para ver cómo estos conflictos normativos aparecen. Porque esos conflictos normativos que van a aparecer exigen un mecanismo, y ahora voy a hablar en términos genéricos, un mecanismo de control de constitucionalidad. Esos mecanismos de control de constitucionalidad suponen ponerse a ese nivel que haga que el sistema funcione, haga que el sistema sea armónico y que haga que los cambios que sean necesarios de establecer mediante esta modalidad tengan una lógica de respeto del pacto social que aquí va a construir la nueva Constitución. Porque si el pacto social es un pacto social exigente de 2/3, pues bien, ese pacto social no puede diluirse. Y la pregunta central es, ¿quién va a defender ese pacto social no en meses? ¿Quién va a defender en un año más el pacto social? ¿Quién va a defender el pacto social cuando aparezca un órgano que no tiene competencia, que va a atribuirse una competencia implícita? Entonces, para quienes nos gusta el dilema de las técnicas de justicia constitucional y este tipo de problemas, la pregunta es, ¿cómo va a convivir una aplicación sobre el principio del buen vivir? ¿Cómo se va a desarrollar el criterio intergeneracional para resolver un problema en esta perspectiva? Y es probable que algunos sostengan que este dilema se resuelve también en sede ordinaria. Es probable que haya una hipótesis, y ya la hemos escuchado en algunas de las afirmaciones. Puede ser una hipótesis de sala ordinaria. Esa es una cuestión ontológica que tiene que ver con la calidad de los jueces. Y ustedes tienen en sus manos definir la calidad de los jueces que integran y que integrarán los futuros organismos de justicia, sea a título de Tribunal Constitucional, sea a título de sistemas de nombramiento de la justicia ordinaria. La calidad de los jueces tiene que ver con hablar de futuro. Algunas de las preguntas que son válidas y respecto a las cuales debo decir en muchas de ellas tengo votos disidentes, así que no tienen que ver con defender una disidencia o una mayoría, no tiene que ver con defender una cosa u otra. Tiene que ver con cómo yo miro ese desafío futuro y me hago cargo con un modelo de justicia constitucional, porque al final hay algo que es súper claro. 176 países de 196 que se pueden pesquisar tienen modelos de control de constitucionalidad. De esos 103 son organismos de justicia constitucional. La justicia especializada es el norte que ha permitido democratizar buena parte de Europa del Este, que instala la lógica de derecho en los ordenamientos africanos que están, aunque no parezca, nosotros no tenemos una mirada sobre eso, pero están configurando estados de derecho incipientes y se están construyendo. Esas modalidades de justicia constitucional tienen un peso significativo ahí. Entonces, con esto cierro mi afirmación intentando hacerme cargo de algunas fórmulas. Cierro con la afirmación sobre el que hace el profesor y concejal constituyente Cristian Viera, constituyente. ¿Múltiples contextos de control de constitucionalidad? Por supuesto que sí, por supuesto que los hay. No hay un modelo afirme dentro de los modelos de control de constitucionalidad. Y la pregunta central a responder es siempre, ¿quién tiene la última palabra? Y en esas modalidades de quién tiene la última palabra, hay algunas fórmulas sobre quién tiene la última palabra. En unos, en general, se le otorga a los tribunales constitucionales, incluso para muchísimas cosas. Cuestiones electorales. Ahora, por ejemplo, régimen unicameral en Croacia, quien hace la acusación constitucional
el Parlamento unicameral. ¿Y quién resuelve la acusación misma? El Tribunal Constitucional. En el caso de destitución del presidente de la República, en el caso de Croacia. Por poner ejemplos, hay múltiples ejemplos de ese punto de vista. Y respecto de quién tiene la última palabra, efectivamente también hay modalidades blandas en donde tú puedes entregar a una decisión del Tribunal Constitucional para que se cumpla con matices en el Congreso. Esas son varias alternativas. O sea, yo creo que en el plano de las alternativas podemos debatir amplísimamente y quiero cerrar con una idea que es nuestra, que es común, que es que el Tribunal Constitucional representa en Chile a la Comisión de Venecia. Y la Comisión de Venecia es un organismo especializado que está construido en el seno del Consejo de Europa, que se definió en el año 1991 para efectos de la democratización de gran parte de Europa del Este, y hoy día es la base de la construcción de los sistemas de justicia constitucional en el mundo. Hace la cumbre de justicia constitucional con más de 120 países. Buena parte de los datos provienen de ahí. Y queremos, ofrecer la disponibilidad técnica para hacer ese vínculo con la Comisión de Venecia. El vínculo con la Comisión de Venecia es el que ustedes decidan. Ellos a veces pueden revisar textos, pueden traer expertos. Lo único que digo es que son juristas de primerísimo nivel. O sea, podemos tener algunos cuestionamientos sobre nuestros profesores, pero esos juristas son de primerísimo nivel. Muchas gracias. Don Juan José, si quiere hacer, pero muy, muy breve, porque ya tenemos que desalojar por razones sanitarias esta sala. Muy bien. Bueno, las preguntas contienen muchas afirmaciones. Las respeto. Todos tenemos que respetar las diferentes afirmaciones que cada uno tenga. Por supuesto que el diálogo es clave. El convencer y dejarse convencer. A lo mejor las personas no van a variar su posición inicial, pero por lo menos, así como en el seno de un tribunal colegiado nosotros discutimos respecto a diferentes argumentaciones, en todo cuerpo colegiado indudablemente que eso es esperable que ocurra. Y yo creo que no hay excepciones en Chile al respecto, independiente de cuál sea la conclusión final. No tengo ningún interés en estar haciendo ningún tipo de defensa corporativa. No le corresponde a los tribunales esa función. Los tribunales hablan por sus fallos. Los fallos del Tribunal Constitucional, que muchas veces son catalogados de muy extensos, en ellos existe una exposición de todas las argumentaciones de los ministros. Se podrá estar de acuerdo o no. De hecho, es bastante esperable que existan críticas. Yo me preocuparía si es que no existieran críticas. Esa es la verdad. Se nos puede tildar de conservadores, se nos puede tildar de tímidos, de activistas, efectivamente, pero yo creo que también todos tenemos que reconocer de que el carácter de activista o no activista con que se catalogue a un determinado tribunal podría eventualmente depender de la concepción política que una persona pueda tener al respecto. Por ejemplo, alguien podría sostener que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte tremendamente activista, pero si los fallos que se emiten ahí son, a lo mejor, están en línea con el pensamiento de quien las aprecia, bueno, puede que al final esa crítica difiera. Yo ya hablé de lo contramayoritario, de lo que no es mayoritario, está en el texto, y lo único, y termino con esto, el Tribunal Constitucional tiene a disposición en el sitio web todas, absolutamente todas las causas. Está el expediente completo. Cualquiera puede acceder. Es fácil hacerlo. En el Tribunal Constitucional, además, y yo creo que muchos de ustedes, si es que no todos, lo saben, existen amplias posibilidades de debido proceso. Hay una amplia posibilidad de exponer argumentos. Y
dado que se me hizo una pregunta respecto a una causa específica, la 4180, y aquí finalizo, quiero decir que esa causa estuvo suspendida 184 días. Ese guarismo no es un guarismo elevado, en absoluto. Es natural, toda causa, o casi toda causa, que es declarada admisible, se suspende. No es que se suspenda una y no se suspenda otra. Es bueno aclararlo. Esa causa se rechazó, 8-0, y, bueno, la causa en primera instancia duró 8 años en tramitación. Y se los comento, y he dado tantas cifras, porque me parece importante poder anclar las diferentes afirmaciones en datos empíricos. A veces esos datos empíricos van a confirmar lo que a lo mejor algunos planteen, otras veces no. Lo único que quiero, y con esto cierro, es agradecer la oportunidad y, como cualquier órgano del Estado de Chile, vamos a tener la mejor de las disposiciones para poder colaborar, desde luego, en la medida en que ustedes libremente así lo estimen. Y muchas gracias. Muy bien.